La Biblia no es un libro más. En ella está escrita la misma palabra de Dios. Y es por ello que tiene el poder de conmover fuertemente la mente de las personas. La lectura de las Sagradas Escrituras afecta tanto nuestras emociones como nuestro espíritu, porque es el manual divino de la vida que Dios entregó a los hombres para que tengan plenitud. Un estudio realizado por el Centro de Conexión Bíblica de los Estados Unidos nos revela un asombroso resultado del efecto que causa para el cerebro humano la lectura de la Biblia. Este estudio fue realizado tomando una muestra de 40.000 personas de un rango de edad muy amplio que va desde los 8 años a los 40. En un principio, el objetivo del estudio se enfocó en conocer cómo las personas interactuaban con las Sagradas Escrituras. Pero en medio de la recopilación de los datos, los investigadores descubrieron algo que resultó finalmente ser el punto principal del estudio. El descubrimiento sorprendió grandemente por la diferencia que existe en cuanto a la cantidad de días que los lectores dedican a leer la Biblia por semana. Para los que leen una vez por semana, no se ven prácticamente efectos en el cerebro, caso que podría darse cuando el pastor da lectura en una reunión dominical, por ejemplo. Cuando los creyentes leían de 2 a 3 veces por semana, ya comenzaba a verse una señal, como si fuera el latido del corazón. Algo comenzaba a suceder, pero de todas formas, el análisis neurológico mostraba poco desarrollo y actividad neuronal. Pero lo más impactante ocurrió cuando se conoció lo que pasaba con los que leían la Biblia al menos 4 veces por semana. Aquí se generó un salto repentino en los resultados, pues se evidenció una gran actividad neuronal. Esta cantidad de veces hizo que el efecto de la Biblia sobre el cerebro aumente asombrosamente, evidenciando que no hay una relación gradual o lineal en la cantidad de veces, sino que se produce un efecto exponencial sobre la influencia de la palabra de Dios en las personas al leer por lo menos 4 veces en la semana la palabra. Pero veamos cuáles son los increíbles cambios que se registraron en la conducta de las personas. En la vida diaria se generan diferencias sustanciales. Por ejemplo, el sentimiento de soledad se ve reducido a un 30%. El problema con la ira también cae a un 32%. La amargura, en cuanto a los problemas que pueden producirse por las relaciones familiares, bajan a un 40%. El alcoholismo disminuye a un 57%. El estancamiento espiritual, que nos hace alejar de Dios, también se ve reducido a un 60%, en tanto que el contacto con la pornografía cae un 61%. Todo esto ocurre cuando las personas dedican mucho tiempo en la lectura bíblica. Pero además de ayudarnos en todas estas cosas, leer la palabra de Dios asiduamente hace que nuestra fe aumente un 200% y nos hace que el discipulado y el servicio a Dios aumente en un 230%. No se puede negar que la lectura cambia al ser humano, porque entrega diferentes elementos que nos hacen evolucionar en la vida en distintos aspectos. La Biblia genera grandes transformaciones en el ser humano. No obstante, a diferencia de otros libros, la palabra de Dios requiere que sea leída con fe y de forma constante para que los consejos del Altísimo se renueven. Los pensamientos en el cerebro son creados por asociaciones. Estas se conectan con las palabras y viene íntimamente ligado con lo que escuchamos y con lo que vemos. Es por eso tan importante lo que leemos. En el libro de Josué, capítulo 1, versos del 8 al 10, está escrito: medita día y noche el libro de esta ley, teniéndolo siempre en tus labios. Si obras en todo conforme a lo que se prescribe en él,
prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas. Te he mandado que seas fuerte y valiente. No tengas, pues, miedo ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La lectura de la Biblia hace que nuestro cerebro responda y reaccione de muchas maneras. De acuerdo al estudio realizado por el Dr. Michael Ferguson, en donde los investigadores escanearon y estudiaron los cerebros de personas religiosas, se comprobó que mientras los creyentes practicaban actividades espirituales como la oración y la lectura de las Escrituras, sucedían cosas muy interesantes en el cerebro. Este estudio encontró que había 3 regiones del cerebro que eran las más activas durante estas prácticas. Ellas son el lóbulo de atención frontal, la corteza prefrontal media y el núcleo accumbens. Mientras los creyentes edificaban su vida espiritual, se liberaban altas cantidades de dopamina que corrían por el cuerpo mientras se leía la Biblia. La dopamina es un neurotransmisor natural que es especialmente importante para la función motora del organismo y que es conocida como la hormona de la felicidad. Este sentimiento tan reconfortable es un factor fundamental por el cual, a través de la lectura de las Sagradas Escrituras, se logran cambiar ideales y creencias de forma radical en las personas. Todo este impacto va desembocando en modificaciones del comportamiento. Los sujetos cambian día a día y uno de esos cambios está directamente ligado a la oración, como una respuesta emocional a través de la fe que viene por el oír de la palabra de Dios. La lectura de la Biblia incentiva además a buscar compartir ese pensamiento junto a una comunidad con ideas afines, como ocurre en las congregaciones cristianas, lo que produce un aumento de esas emociones. Entonces ocurre que cuanto más se concentra en una creencia, con el tiempo ésta se hace más fuerte, llegando incluso a colocarse en el primer lugar de los pensamientos. Es muy interesante que la forma en la que percibimos a Dios en la Biblia será la forma en que veamos a los demás. Como por ejemplo podemos decir que si entendemos que Dios es amoroso y misericordioso con el hombre, es hora que aumente nuestra cantidad de amor y compasión y se vea reflejada hacia el prójimo. Pero por el contrario, un pensamiento de que el Dios de la Biblia es distante o rencoroso puede aumentar las emociones negativas dentro de nuestro cerebro, lo que de alguna u otra forma afectará los pensamientos y acciones. Ya el salmista escribió en Salmos 1 del 1 al 3: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera.